camino a la carrera. Hola, muy buenos días, y hoy nos encontramos ni más ni menos en la Salada, Baja California, donde se está llevando a cabo la segunda carrera atlética Prohibido Rendirse, organizada por la Fundación UABC y la Fundación Alas de Eric. ¿Cómo estás, Liliana? Muy emocionada, Daniel, pues aquí se respira un ambiente lleno de energía, todos están súper deportivos y listos para comenzar ya con este gran evento. Así es, Liliana, esta carrera va a estar llena de obstáculos, lodo y mucha diversión. ¿Estás lista para comenzar? Yo estoy listísima, Daniel, solamente espero que mi condición física sea suficiente para poder concluir con esta carrera. ¿Y tú, Daniel, ya estás listo para correr conmigo? Yo estoy listo para verte triunfar. Ah, no, Daniel, eso es trampa, tienes que correr conmigo. No te prometo nada, pero tú no te puedes despegar de tu televisor porque ya vamos a dar inicio. Damos inicio a Sensor UABC Prohibido Rendirse. Octubre, mes de las humanidades, donde la participación y colaboración de estudiantes y maestros de la universidad celebraron con presentaciones musicales y obras de teatro donde se involucran estudiantes de diversas facultades para pasar un rato ameno involucrándose en actividades académicas y culturales. Tal es el caso del ciclo de conferencias llevadas a cabo en la sala Jorge Matthei. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? No, que tengo un cohete en el pantalón. ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida. Cabe mencionar que algunos estudiantes tuvieron la oportunidad de fotografiarse con el marco representativo de la Facultad de Humanidades y del programa universitario Sensor, sexta temporada. Yo he dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. A mi alrededor
abrazo de un amigo cuando entraste al bar y te acaricia el piso y me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Es así como finalizó el mes de las humanidades. Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí, tus amigos escaparon. La Fundación UABC es una organización sin fines de lucro que surge ante la necesidad de procurar fondos para contribuir al logro de la misión de la Universidad Autónoma de Baja California. Apoya a estudiantes a través de becas con las que pueden realizar viajes académicos al extranjero, y es por ello que realiza múltiples eventos para el apoyo a estas becas. Y por eso, uno de ellos es la segunda carrera atlética, donde pueden participar alumnos de todos los campus, así como público en general. En este evento también están involucradas asociaciones externas a UABC. Una de ellas es la Fundación Alas de Eric, que está dedicada a apoyar a jóvenes universitarios con alto aprovechamiento académico, que no cuentan con las condiciones económicas adecuadas para realizar sus estudios profesionales de intercambio estudiantil. Soy el maestro Manuel Acosta, soy el director de coro y solistas de la UABC y soy profesor de la Facultad de Artes. El próximo 19 de noviembre tenemos un recital aquí en el Teatro de la Facultad de Artes, el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno, a las 7 de la tarde, del curso de coro y solistas, que son integrantes de las diferentes facultades aquí de la UABC. Va a ser de música mexicana, de autores conocidos, acompañados al piano por la maestra Gemma García Grijalva. Al final va a haber un trabajo coral. Es un concierto muy entretenido, muy divertido, ojalá asistan, se van a divertir mucho. Es totalmente acústico, esto quiere decir que no está amplificado. La preparación de los jóvenes para este concierto es semanal, vienen de lunes a viernes a tomar su clase de canto individual y los martes y los jueves de 6 a 8 es el trabajo coral. Ellos practican todas las tardes pronunciación, proyección vocal, entonación. En un semestre hacemos ópera, en otro semestre hacemos recital. Ahora tocó recital puesto que estamos en renovación de integrantes. Es un trabajo con voces de apenas 2 semestres, salvo excepciones, que ya tienen más de 2 o 3 semestres. Este concierto es a las 7 de la tarde del miércoles 19 de noviembre. Tiene un costo de recuperación de 100 pesos, con eso cubrimos los gastos. Pertenece al programa 8 igual a 1. Va a haber ahí a la salida, se van a entregar los códigos. Y los invito, va a estar muy entretenido, yo sé que se van a divertir. No nada más es vayan a ver qué felices estamos cantando, sino seguramente se van a divertir. Este ejercicio uno se pone de a veras. Abajo.
La literatura es el mundo que cada quien elige vivir. Para mí la literatura es una forma de expresión, una forma en la que el escritor puede plasmar todos sus pensamientos. Literatura para mí es un mundo totalmente enorme donde puedes encontrar de todo. Mi libro favorito es la saga de Canciones para Paula y me gusta muchísimo porque es la historia de una adolescente
de la vida cotidiana. Mi libro favorito es 1984 de George Orwell. Me encanta porque te plantea una perspectiva de la política, de la vida en general en el planeta. Uno de mis autores favoritos es Gustavo Adolfo Bécquer y tengo un libro que es una compilación de rimas y unas cartas literarias a una mujer y es uno de mis favoritos, lo disfruto mucho, lo leo y lo vuelvo a leer y siempre me quedo con el buen sabor de boca. Me gusta leer en el parque. Me gusta leer en un área que esté tranquila porque me distraigo fácilmente y pierdo la secuencia de lo que estoy leyendo. Es una forma de poder crear imaginación. Es uno de los ejercicios mentales más importantes para que nuestro cerebro siempre esté activo, aparte de que mejoramos nuestra forma de leer, mejoramos nuestra ortografía y también nos cerramos nuestra mente y estamos abiertos a nuevos puntos de vista y a un panorama muy amplio. Para mí leer es muy importante, ya que si no existiera la literatura, no habría un mecanismo por el cual tú conocerías los hechos del pasado, aprendieras hasta un nuevo idioma. Pienso que es muy pobre, no se le ha dado el seguimiento que se le tiene que dar, sin embargo, hay muchos círculos que la están implementando. La literatura en México está recobrando más fuerza. Está menospreciada dentro de México. La literatura mexicana tiene varios aspectos que son muy buenos y que son revolucionarios dentro de la literatura misma. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy vengo a platicarte acerca de la importancia de sonreír. ¿Sabías que puedes modificar el patrón que envían los músculos alrededor de tu boca y de tus ojos al cerebro? Verás, el cerebro reconoce patrones y estos patrones se repiten una y otra vez. El cerebro hace esto todo el tiempo, incluso cuando los patrones son negativos, como por ejemplo cuando vivimos en situaciones de estrés constante. Así que decidí experimentar con los efectos positivos que genera la sonrisa. Cuando comienzo a ejercitarme en el gimnasio, dibujo una ligera sonrisa en mi rostro y eso me da el empuje necesario para completar mi rutina de ejercicio. Así que párate frente a un espejo y practica tu sonrisa. Una sonrisa amplia y alegre. Haz que ese sea el nuevo patrón que tu cerebro va a reproducir. Recuerda cepillarte los dientes 3 veces al día para tener una mejor sonrisa. Recuerda pararte derecho siempre y mantener una sonrisa en tu rostro. Eso te va a dar más confianza en ti mismo. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateuabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Estás viendo Sensor UABC. ¡Métete, métete, métete! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes!
más se ha visto es que se vienen sin comer y es pura debilidad, cansancio, calambres como nuestra compañera y desganes. Lo que más se ha visto son cansancio, calambres y un desgane. ¿Ya seguí grabando? Sí. Una pregunta. Cuéntenos su experiencia en la segunda carrera Prohibido Rendirse. Muy divertida. Divertidísima, cansada, pero valió la pena. Alberto, cuéntanos tu experiencia de esta carrera Prohibido Rendirse. No, pues una experiencia que nadie se debe de perder porque estas son experiencias inolvidables que piensa uno que no las puede realizar, pero todo se puede hacer queriendo. ¿Qué le diría a las personas que no conocen esto? Que vengan, los invitamos a que vengan porque de veras se divierten mucho. Terminan cansados, pero vale la pena. Y ¿verdad que sí, niños? ¿Qué les dice a los que no conocen esta experiencia? No, pues que se animen a correrla, que no digan que no pueden sin antes intentarlo. Es una buena causa esto y hay que apoyarla. Zaira, ¿cómo estuvo la experiencia? Estuvo padrísima. Sí. Mira, yo no quería correr, pero me obligaron. Es la verdad. ¿Vendrías el próximo año? Sí. Más preparada, pero sí. ¿Y qué le dices a la gente que no conoce esta experiencia? Que está bien padre, que vengan, está muy divertido. ¡Prohibido rendirse! ¡Prohibido rendirse! Mira, pues soy papá de Eric Aguilar. Una de las ideas, conceptos, fundamentos que tenía nuestro hijo era a la gente invitarla a que les prohibía rendirse a sus amigos. Y a raíz de esto, pues lo que hicimos fue intentar hacer un legado de nuestro hijo, ¿no? Para que Prohibido Rendirse en todos los aspectos la gente aplique esto, ¿no? Aplicarse a la gente, a los papás, a los hijos. Siempre hay que superarse, siempre es posible lograr objetivos. Cuéntenos su experiencia en esta segunda carrera Prohibido Rendirse. Pues muy padre, es un ambiente muy familiar y pues es algo que la verdad pocas veces vemos aquí en Mexicali. Eric, mi hijo, tenía muchas frases que usaba constantemente, ¿no? Y una de esas frases era: te prohíbo que te rindas. Eso era lo que le decía él a sus compañeros, ¿no? A sus amigos. Insiste para que te den esa beca, échale ganas, si te fue mal, pues tú sigue adelante, vuelve a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces sí era insistía mucho con te prohíbo que te rindas, ánimo, sé fuerte. Entonces bueno, de ahí lo tomamos pues para una de las actividades de alas de Eric, Prohibido Rendirse. No, a raíz de esto que le sucede a nuestro hijo, la única institución que tuvo la oportunidad o nos ofreció la oportunidad de que la beca nominativa fuera de nuestro nombre de nuestro hijo, Eric Aguilar Hernández, fue la Fundación UABC. Me comentaban fuera de cámaras que usted también es atlética, deportista. ¿Por eso es la razón por la cual es una carrera? Así es. Y mi hija Paulina tuvo la idea, ¿no, mamá? ¿Y por qué? ¿Qué te parece si hacemos una carrera? Dice, finalmente, bueno, tú estás en el medio de deportivo, ¿no? De los corredores y eso. Le dije, bueno, fíjate que sí. ¿Y cómo se vivió este evento el día de hoy? Híjole, hubo de todo, ¿no? Nervios, pero muy contentos, con mucha alegría, un gusto ver a todas las familias, papás, mamás, hermanitos, hijos, disfrutando, divirtiéndose, ver las caritas de los niños, cómo llegaban todos enlodados. Es la segunda carrera en la que participamos. La verdad es para un fin común, son becas para niños, muchachos que van fuera del país, excelente. Y aparte, como ustedes los ven, es para convivir con la familia. ¿Se podrá decir que se logró el objetivo? Sí, se logró el objetivo. Ya para la noche ya teníamos casi 1000 registros. El objetivo principal es recabar fondos pues para seguir otorgando becas y que fuera mucho más que la primera edición. Y que hubiera convivencia, que hubiera esa armonía, ese compartir, ¿no? De disfrutar de todo esto, de la Laguna Salada, de los obstáculos, de la música. Y eso es otro objetivo que también se logró. Así que bueno, misión cumplida, como le decimos a Eric. Apenas viniendo pueden saber cómo es aquí la experiencia corriendo en la Salada. Está muy padre el ambiente.
está muy bien, 100% recomendado. Que se avienten. Y está prohibido rendirse. Hola, buenas tardes desde la Laguna Salada. Soy Georgina Walter, directora de Fundación UABC. Se supone que ellos me deben de entrevistar a mí, pero ahora va a ser diferente. Al revés. ¿Tu nombre, por favor? Daniel Quiñones. Liliana Ibarra. Ok, se supone que ustedes deberían de estar haciendo lo que yo hago, pero veo que hicieron otra cosa. ¿Nos podrían explicar al público de Sensor qué vinieron a hacer aquí a la Laguna Salada? Bueno, principalmente veníamos a cubrir el evento, pero terminamos enlodados, divirtiéndonos con caídas, lesiones y de todo. ¿No es así, Daniel? Así. Díganme una cosa, ustedes se suponía que venían a trabajar, ¿ustedes sienten que contribuyeron en algo en este evento? Claro, la causa de este evento es muy fundamental para nosotros, entonces el haber participado aquí con ustedes nos sentimos muy bien, nosotros mismos nos divertimos, pero a la vez apoyamos a la fundación. Excelente, pues así, dicho por ellos, los que se suponía que venían a trabajar, yo quisiera decirles a todo el público que todos tenemos algo que dar en esta vida, o el tiempo, como ellos lo acaban de dar, o el talento, o su tesoro, son las 3 T's. Yo quisiera hacer una invitación a todos los cimarrones, porque todo el recurso que se recauda para esta carrera va justamente para los cimarrones. Los que están fuera de cámara ahorita, pues también decirles que ustedes han contribuido con esto. Muchísimas gracias. Venga, Liliana. Este capítulo ha sido muy extremo, hemos vivido muchas experiencias. Quedamos todos enlodados, todos cansados, pero muy motivados. ¿Tú qué piensas, Liliana? Súper extremo este capítulo, Daniel, pero al final logramos cumplir con el reto. Golpes, torceduras y caídas vivimos en este evento. Y qué caídas, ¿eh? Muchos dicen que 10 kilómetros es muy fácil, pero si no lo vives, no lo sabes. Por nuestra parte es todo, pero los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube y nos digan qué les pareció este evento muy al extremo. Les recordamos que el próximo capítulo vamos a tener un episodio muy revolucionario. Esto fue Sensor UABC.